Muy bien. Oiga, quiero preguntarle, gracias Nancy, quiero preguntarle cómo le ha ido en este mes del amor. Ay, ¿cómo le ha ido en este mes del amor, Horacio? Ay, ¿andas volando en nubes todavía? Oh, sí, yo me acuerdo. Este mes ha sido un mes bien importante porque hemos hablado mucho del amor, de lo que Dios es para nosotros. Y no sé si tú te pones a pensar, pero todo lo que cantamos cada mañana habla del amor de Dios. Entonces, ¿qué te parece entender lo que hoy vamos a recibir a la luz del amor? Aprovechando que estamos en el mes del amor. Mira, te sonriste así grande, mi estimado. Qué padre es poder disfrutar del amor que tenemos, de la esposa, de los hijos, de la bendición que es abrazarnos ahí y poder disfrutar de esos momentos, ¿verdad? Sí, denle un abrazo, dígale, sí. ¿Tiene alguien a un lado ahí que ama? ¿Sí? Dele un abrazo y dile, te amo mucho. Qué bonito es poder disfrutar del amor. Oiga, pero ¿sabe qué? Este 14 de febrero para mí fue diferente porque es cierto que di gracias por mi esposa amada, di gracias por mis hijos preciosos que a veces parecen velociraptos corriendo por la casa y así los amo. Parecen verdaderos torbellinos, pero ¿sabe qué? Hoy no fue lo primero por lo que di gracias. Le di gracias a Dios porque Él es el que me dio todo eso. Él es el que me dio la oportunidad de poder tener una esposa, de poder tener una casa, de poder tener hijos y de poder vivir en bendición cada día. Él es el que ha puesto en mi vida el tremendo regalo de poder tener una familia a la cual amar, ¿verdad? ¿Usted también lo tiene? Dele un aplauso a Dios por eso y dile gracias, Señor. Porque sabe que el concepto del amor hoy en día está muy variado y muy colorido en el mundo, por lo que el mundo nos enseña. La gente entiende a veces que el amor tiene que ver con intimidad matrimonial, el amor tiene que ver con cosas materiales o que el amor tiene que ver con cosas triviales. Pero en realidad el concepto del amor nace y tiene un origen en Dios. Él fue el que nos amó primero. Y Dios, desde el principio de la creación y desde la primera palabra que Él deposita en el Génesis, habla de amor. Porque el primer libro de Génesis habla de cómo Él empezó a hacer el mundo, empezó a crear todas las cosas. Pero en realidad toda esa creación vino a culminar en crear al hombre y decirle, esto es para ti, lo he hecho para ti. He hecho el cielo, el firmamento, he hecho la naturaleza, he hecho todo lo que puedes ver para ti. Y pone al hombre delante de esa creación para decirle, ahora tú tómala, júzgala y administrala bien. Qué regalo de amor tan bonito, ¿verdad? Poder disfrutar de la creación de Dios. Él es el que nos dio primero. Si tú te puedes dar cuenta, el concepto de amor en Dios tiene que ver con dar, darse. El mismo Cristo, cuando vino a la tierra, lo más trascendental de su vida es cierto que fue haber subido a la cruz y dar su vida por nosotros. Pero desde los primeros relatos de Cristo en los evangelios, habla de que Él se entrega completamente y empieza a darnos o enseñarnos el verdadero concepto de relación de amor entre padres e hijos y que eso estaba dispuesto para nosotros. Vino a enseñarnos a recibir lo que realmente Dios quería hablar a través de su palabra. Y que por muchos años, por mucho tiempo, el hombre había venido transgiversando y había venido sacando de contexto el amor de Dios en la palabra que se había escrito hasta antes de los evangelios. Oh, pues bueno, entonces Cristo viene y dice, yo les voy a enseñar lo que Dios es, lo que el Padre es. Y esto se cumple porque tú puedes ver que a partir de los evangelios hay una forma diferente de ver a Dios. Hacia atrás de los evangelios o del Nuevo Testamento, todos los profetas y todos los hombres de Dios le oraban a Dios diciéndole Señor, diciéndole Dios,
con un acto de reverencia tal que pareciera que Dios estaba puesto sobre un pedestal y que a veces era un poco inalcanzable. Pero después viene Cristo con sus evangelios, con su palabra, y él cuando le preguntaron, bueno, entonces, ¿cómo debemos de orar? Él dijo, su primera palabra fue, ustedes deben de orar así, Padre nuestro. Y entonces Jesús revoluciona la relación de llamarle Dios, de llamarle Señor a nuestro Dios, para decirle, Él es tu Padre. Él es tu Padre y Él y tú van a empezar a tener la verdadera relación que nació en aquellos tiempos cuando el Padre y el Hijo planearon junto con el Espíritu Santo que hubiera una relación con todos nosotros. ¿Puedes entender esta parte? Y este concepto de amor, este concepto de entrega, tiene su origen en Dios. Es cierto que los hombres han empezado a tener diferentes formas de ver esta manera de darse de Dios hacia los hombres. Y como te digo, los conceptos de dar son muy variados y muy coloridos. Pero hoy yo quiero regresarte a ese primer amor, a esa forma de dar que Dios tiene desde un principio y que hoy viene a recordarte. Hoy tenemos en este bistec de información, en este bistec espiritual, hoy tenemos que comérnoslo y degustarlo para poder entender cuál es el origen del amor y de la forma de dar de Dios a sus hijos. ¿Ok? ¿Estamos listos? Para dar, primero debes de tener algo. Tú no puedes dar algo que no tienes, ¿es cierto? Para dar, primero debes de tener. Y para tener, lo tuviste que haber cosechado de alguna parte. Alguien te lo debió haber dado. Alguien o algo debió haber hecho que lo que tienes llegara a ti. Y para cosechar, debiste primero haber sembrado algo. Para poder hacer que eso llegara a tu alacena, para saber que eso llegara a tus manos, tú primero debiste de haber sembrado algo. Pero para sembrar, lo que debiste haber tomado en tus manos antes es una semilla. Ahora, ¿de dónde salen las semillas? ¿Quién es el que da la semilla que a nosotros nos hace sembrar para luego cosechar, para luego tener algo que dar? ¿De dónde salen esas semillas? Esas semillas tienen un origen. Y tiene un origen divino. Mira, te voy a invitar a que vayamos a la palabra y hablemos precisamente de esta parte de la semilla. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 9. Y vamos a leer los versículos del 9 al 6. Y voy a usar la traducción bíblica de lenguaje actual. Algo que vamos a intentar hacer aquí es digerir, no con la versión Reina Valera, sino con un lenguaje más actual, para que entonces en tu mente y tu corazón pueda haber una conexión mucho más fácil, ¿de acuerdo? Traducción lenguaje actual de 2 de Corintios, capítulo 9, del 6 al 11. Dice, acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe de dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle muchas cosas, a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Como dice la Biblia refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Dios da la semilla que siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo que es necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho
Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes y sin antes hacer lo que yo quiero. Dios es el creador y el dador de las semillas. Y las semillas que Dios da, fíjate en esta parte, pon atención. Las semillas que Dios da están diseñadas para cumplir aquello con causa por las cuales Dios las creó. No es para satisfacer nuestros deseos, sino están diseñadas para que cumplan el propósito con el cual Dios las diseñó. La palabra dice que las semillas, dícholo a través de estos versículos, no vuelven a Él sin haber cumplido el propósito por el cual las envió a través de lo que Él habló para esa semilla. Tal vez tú estás hoy recibiendo muchos diferentes tipos de semillas. A través de tu trabajo recibes un ingreso económico que te permite poder sembrar, plantar y multiplicar para tu vida y para tu familia, para tu casa. O tal vez recibes algunos otros beneficios que te permiten desarrollarte de una mejor manera para vivir mejor tú y tu familia. Es cierto, lo que Dios ha diseñado, todo lo que Dios ha hecho en este mundo, está hecho para que, es cierto, nosotros seamos alimentados. Dios ha diseñado todo lo que conocemos con el fin de que se cumpla aquella palabra que le dijo a Adán recién hizo la creación. Todo lo que está aquí es para ti. Administralo y toma de ahí para tu vida. Y esa palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy en todos nosotros. Todo lo que Dios hace está diseñado para que nosotros seamos abastecidos y para que nosotros tengamos la bendición de estar provistos en todo lo que requerimos. Esto es muy importante porque si nosotros podemos entender que aquello que Dios diseña tiene el objetivo de proveernos a nosotros, entonces podemos revolucionar el concepto de dar. Dios da para que nosotros nos beneficiemos. Aquí la pregunta es, si tú recibes y llenas tus alacenas y tú también estás haciendo lo mismo que Dios hace, de dar para que otros se beneficien. Dios construye su reino y Dios construye y hace todas las cosas con el fin de que haya un mecanismo que hace fluir la bendición de Dios sobre la visión de su reino. Tú y yo somos esa visión de reino. Y en nosotros, los que creemos en Cristo, está puesta la confianza de Dios para que su reino en nuestras manos sea multiplicado y prosperado. Si tú puedes conectar lo que Dios hace y lo que Dios ha construido para nosotros, para nuestra provisión, te vas a dar cuenta que en realidad nosotros estamos siendo el conducto que Dios espera que sea para poder alimentar al resto de su reino. Para hacer que esa cadena donde fluye la bendición de Dios no se detenga. Por eso dice la palabra, el que da poco recibe poco y el que da mucho recibe mucho. No porque Dios sea muy estricto, sino porque Dios le va a dar más a quien está dispuesto a sembrar más para su reino. Porque Dios va a entregarle a aquel que está dispuesto a hacer que esa bendición se siga multiplicando. Dios le da a aquel que dice que va a recibir para entonces ir a entregar más. Y eso hace que ese conducto se siga haciendo fluido a través de la visión del reino de Dios, para lo que Dios tiene. ¿Quién está extendiendo esta palabra?
¿Has visto personas que llega una escasez tremenda y no pueden salir de esa escasez? Hay una relación entre la escasez y hacer que ese conducto que Dios hace, donde quiere hacer que fluyan las bendiciones, esté tapado. Cuando tu mente está puesta en lo que no tienes, entonces todo aquello que Dios te dé va a ser insuficiente para satisfacerte. Pero cuando tu mente está puesta en lo que Dios te ha dado, y eso que ha dado está puesto en multiplicarlo para que esa multiplicación te alcance para ti, para tu familia, para el amigo, para el vecino y para toda la gente que te rodea. Entonces eso empieza a crecer y se empieza a multiplicar de tal manera que alcanza para mucha gente. Y esa multiplicación y ese crecimiento lo da Dios. Porque la palabra dice, Dios da la lluvia y la nieve. Y no vuelven a subir sin antes mojar su multiplicación. No vuelve a subir su palabra sin antes declarar que aquello que ha puesto en tus manos y que tú estás dispuesto a sembrar para cosechar y alimentar, no vuelve a subir sin que antes sea multiplicado. ¿Entiendes esta parte? ¿En qué proceso de tu siembra te encuentras hoy? ¿Estás sembrando o solo lo que estás recibiendo lo estás almacenando y lo estás guardando para sentirte provisto? Cuando en realidad Dios dice a través de su palabra que sus glorias y sus riquezas son ilimitadas y no tienen fin, pero están diseñados para aquellos que están dispuestos a tomar de esas riquezas y no almacenarlas, sino darlas para su reino. Cuando tú recibes en las manos aquello que Dios te da de semillas, aún esa semilla tienes que soltarla. La semilla, dice la palabra, que no es efectiva hasta que no es sembrada en la tierra. Entonces, de la mano, cuando tú la recibes, lo que tienes que hacer es sembrarla. Y esa semilla, entonces, Dios envía una palabra para que esa semilla germine y brote en multiplicación y dé fruto, para que ese fruto pueda alimentar o seguir alimentando a su reino. Porque deben de servir para sus propósitos, no para el tuyo. Es cierto que Dios dentro de sus propósitos está el alimentarte y que tú estés provisto de todas las cosas, para que estés equipado, para que seas de servicio en su reino. Sí, oye, ¿y cómo entonces mi trabajo es una semilla? Claro, porque Dios pone en lugares de privilegio y le da a la gente esos lugares de privilegio para que esas personas no sean exaltadas a sí mismos, sino para que esas personas puedan ser de influencia por esa posición a su reino y que puedan ser de servicio para la visión de lo que Dios quiere que suceda en este mundo. ¿Entiendes la diferencia? Nosotros estamos en una posición de verdad inmejorable. Si tú hoy puedes entender que Dios te está diciendo que te va a llevar a lugares mejores en temas de provisión, es porque te está diciendo tienes que prepararte, porque antes de llevarte a esos lugares de provisión tienes que soltar lo que te he dado, tienes que sembrarlo y entonces confiar en que yo mandaré esa lluvia. Pero debes de estar listo para que cuando germine lo des. Debes estar listo para que cuando germine tomes esas alforjas y las lleves para que mi reino se siga cumpliendo. Y entonces dícele, Señor, yo los haré ricos para que puedan dar mucho. El concepto de dar, el original es este. El que Dios entrega al que está dispuesto a administrar a favor de la visión de reino de Dios. ¿Y qué clase de semilla tienes tú? ¿Qué clase de semillas podemos nosotros tener? Puedes decir, ay, es que el dinero y a veces me hace falta y si apenas salgo con la despensa. Qué caro está el tomate, por cierto. No. Y ahora con el Super Bowl el aguacate se fue por los cielos, ¿verdad? Me hizo recordar. Pero ¿sabes qué? Aún así,
Aún así nos preparamos para poder tener en casa y porque confiamos en que Dios va a proveer y está proveyendo, porque queremos llegar a más gentes aún a través de los alimentos que nosotros preparamos en casa. Queremos estar listos para que la gente que vaya a casa tenga algo que disfrutar y nosotros poder darle para aprovechar el momento y decirle: el Señor te ama. Y yo sé que si es para su reino, entonces Él multiplicará. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y su palabra no vuelve a Él si no ha cumplido el propósito. ¿De qué puedes dar? ¿Cuáles son las semillas que tú tienes? Aparte del dinero, ¿hay semillas? Sí, claro, y eso es lo que quiero enseñarte hoy. Claro que el dinero sirve, como cuando traemos los diezmos aquí, para que la obra del reino siga fluyendo. Mi concepto cuando yo tenía un bloqueo de por qué tengo que dar tanto dinero, el 10%. Se rompió cuando yo entendí que el Señor te dijo: si eso te estorba, ¿cómo puedo darte más si es para mi reino? Cuando yo recibí esa revelación, pude entender que Dios me da para que su reino se establezca. Y entonces le dije: Señor, dame más. Pero es bien fácil dar $1 cuando traemos 10. Es bien fácil dar 10 pesos cuando traemos 100. Pero cuando te cayó un cheque de 200,000 pesos y dices: tengo que dar 20,000 pesos y piensas en esa moto o en esa bicicleta doble suspensión. Qué difícil se vuelve, ¿verdad? Pero sigue siendo el 10%, pero nuestra mente de escasez nos lleva a seguir impactados por el dinero. Cuando en realidad, cuando tú entiendes que Dios dice: por Dios, o sea, si te voy a dar 200,000 es porque estás listo para recibir 500,000, estás listo para recibir 600,000, pero necesito que sigas fiel a mi reino y a mi visión, como lo has hecho. Pero eso, hermanos, queda inclusive en segundo plano cuando tú entiendes que Dios está utilizándote, que Dios está tomándote en cuenta como un empleado de su reino para poder hacer que su reino se siga estableciendo. Y entonces a la hora que traes el diezmo te das cuenta que estás diciendo: yo estoy viniendo a hacer que la obra de Dios se cumpla en este mundo. Y entonces tu boca se pinta de alegría y es un impacto que solamente el Espíritu Santo te puede revelar. Y no estoy esperando que lo entiendas hoy aquí, pero oro y ruego para que Dios te dé ese contentamiento que me ha dado a mí por traer los diezmos delante de Él, para decirle sí, que tu obra se siga ejecutando y que la muerte del Señor Jesús siga llegando a más personas. Déjame decirte algo. Ser auténtico te facilita entender que tienes mucho por dar. No veas en todas las demás personas, ni pongas tus ojos en mí, ni en el pastor, ni en las otras personas que a lo mejor nos toca tener el privilegio de estar aquí al frente para poder tener lo mismo que nosotros tenemos. Dios tiene para ti y Dios te ha dado a ti el privilegio de tener dones, habilidades, aptitudes y actitudes que solo tienen tu nombre y que están listas para ser explotadas y para ser entregadas a su reino. De lo que tienes, da. De lo que tú tienes, da. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22, 23, traducción lenguaje actual, que está apareciendo acá atrás, dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Contra esto no hay ley. No hay nada que te detenga contra esto. Y ese es el fruto del Espíritu que Dios siembra en todos nosotros. Ahora dime, ¿tienes algo por dar? ¿Tienes amor por dar a los demás? ¿Tienes paciencia por qué entregar a otras personas? ¿Están viniendo personas a tu mente con los cuales tienes que tener paciencia? Sí, yo estoy seguro que sí. ¿Tienes cómo tratar bien a otros? ¿Tienes cómo enseñarles a otros la fe y la confianza en Dios? ¿Tienes cómo generar humildad para que otros puedan ver en ti el amor de Dios?
Hay muchas cosas por dar. Y eso que tú tienes por dar es un fruto que la demás gente se puede comer y degustar cada día, cada momento, cuando está junto a ti. Por sus frutos, dice la palabra. Nuevamente, por sus frutos, dice Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipos de árbol hay hoy aquí? Yo estoy seguro que aquí son árboles que dan mucho fruto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay 3 tipos de árboles. Los árboles que no dan fruto, que son muy frondosos y muy verdes, pero no tienen nada de fruto. No envidies a nadie que no tiene un fruto para entregar, por más frondoso y por más grande y por más verde. Porque así como el Señor Jesús le dijo a la higuera, tú eres muy frondosa y muy verde, pero para mi reino no sirves. Sécate porque no estás siendo productiva. O entonces el Señor Jesús dice que para ser un árbol no tienes que ser frondoso y verde, tienes que ser que lleve fruto. Hay otro tipo de árbol que también es frondoso y verde y lleva fruto, pero este fruto es malo. Que cada que le das una mordida, no es un fruto que realmente puedas digerir bien. Sabe mal. ¿Te ha tocado esa gente que dice tener fruto, pero su fruto es amargo, que su fruto es difícil, que su carga y lo que nos habla es difícil de entender y que nos impacta y que no nos ayuda? ¿Cuánta gente con religiosidad allá afuera diciendo que ellos tienen la salvación, pero sus palabras hablan maldición, miedo, angustia, temor? Ese fruto no es un fruto que nos sirva. Y hay otro tipo de árbol, el árbol que da un buen fruto. El árbol que es frondoso y que es verde y que entrega un fruto que cuando la gente lo come lo puede disfrutar, porque a él llegan palabras a través de ese fruto que tú das. Llegan palabras de vida, de salvación, de libertad, de restauración, palabras de promesas de Dios para decirte que él y tú están listos para estar juntos. Oh, qué buenos frutos, ¿verdad? ¿A quién le ha tocado? Levante su mano de esos frutos. Ahora levante su mano el que ha entregado esos frutos. Oigan, han de tener tremenda la cena ahí en su casa llena de... ¿Verdad que es tiempo de abrir las alacenas? Hoy Dios te está diciendo que está esperando que tus alacenas sean abiertas, Arturo. Está diciéndote que quiere compartir contigo el momento y la alegría para que tú puedas entregar algo de esos frutos. Porque te está diciendo que en medida que tú entregues, más va a ser añadido a tu vida. Ponme en primer lugar, entrega lo que tienes para mi reino y todo lo demás, no te preocupes, te voy a seguir añadiendo más y más y más para que tengas más para dar. Dice Salmos 1, el 2 al 3, lenguaje actual. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la meditan día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus ojos. Todo lo que hacen les sale bien. Y todo lo que hacen, lo voy a leer al revés, todo lo que hacen les sale bien porque sus hojas nunca se marchitan, porque su árbol da mucho fruto llegado el momento. ¿Y sabes por qué? Porque está sembrado junto a una corriente de agua que no se termina. ¿Qué clase de semilla eres tú? ¿Dónde está sembrado tu árbol? Dice la palabra, siembra tu árbol amando mi palabra y meditando día y noche en ella, pero alegre. Porque entonces serás sembrado al lado de un río. ¿Y quién es el río de agua viva? ¿Quién es el agua que sacia la sed para que no tengas sed jamás? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús.
Si tú te siembras al lado del Señor Jesús y está fluyendo a través de Él la vida que alimenta tu vida, entonces vas a dar mucho fruto en tu tiempo y tu hoja no se va a marchitar y nunca va a caer, sino que va a dar tremendo fruto. Y ese fruto no es para que tú te lo comas. El árbol no come de su fruto. El árbol no se alimenta de su fruto. ¿De quién se alimenta el árbol? Del arroyo, del agua que es nuestro Señor Jesús. Y ese fruto entonces está diseñado ¿para quién? Para que el que se acerque lo toma, lo coma, lo disfrute y él pueda ver que ese fruto es tan jugoso porque está sembrado al lado de su Señor Jesús. Y puede decir, yo también quiero estar sembrado al lado de este arroyo que se llama Cristo el Señor. Amén. ¿Puedes entender esta palabra? Si tú estás listo para hacer ese conducto, hoy debes de entender que es como si estuvieras listos para hacer esa manguera que se conecta al fluir de nuestro Señor Jesús para que de Él salga ese líquido y esté impregnando su reino. Amén. Y por último, voy a terminar con esta parte que es la parte medular de lo que hoy vine a entregarte. Y habla de la parábola de los talentos, que muchos hemos leído aquí. Y mucho se ha hablado acá. Seguramente la conocen, sí la conocen, ¿verdad? Los talentos era el dinero que se ganaba en aquel tiempo. Y en la traducción del lenguaje actual, en vez de decir la parábola de los talentos, dice los 3 empleados. Y hoy quiero que tú recibas esta palabra con entendimiento. Por eso te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros pensamientos, porque hoy queremos entender de parte tuya, Señor, cuál es nuestro propósito de recibir esta palabra. Por favor, ayúdanos a entenderla y digerirla, porque hoy queremos ser, Señor, de bendición en tu reino. Hoy recibo esta palabra no bajo mi entendimiento, sino bajo el entendimiento del Espíritu Santo, al cual se somete mi propio entendimiento, para que llegue a mí la verdad, tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pido, que así sea. Amén, amén. En el reino de Dios, dice Dios, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje y llamó a sus empleados y le encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Y luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocios con ella y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, aquel hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste lo poco que te di. Ahora voy a encargarte las cosas más importantes. Ven, vamos a celebrar. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2,000 monedas y aquí tiene otras 2,000. El hombre le contestó: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di.
Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Ven, vamos a celebrarlo. Y por último, llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Tenga, aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. Aquel hombre respondió: eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Y así al volver yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes: quítenle a este las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y este empleado inútil, échenlo fuera. Dice el Señor Jesús: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese de ese viaje, vendré como un rey poderoso rodeado de mis ángeles y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí como esos siervos, y apartaré los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. Y a los buenos los pondré a mi derecha y los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre ha vencido, vengan, celebremos juntos, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Me dieron de beber cuando tuve que salir de mi país. Ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos preguntarán: Señor, ¿pero cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que te hayas puesto enfermo o que hayas estado en la cárcel y te hayamos visitado. Y yo les diré, dice el Señor Jesús, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. La parábola de los talentos habla de aquellas virtudes que Dios ha puesto en ti, las riquezas que Dios nos ha dado conforme a cada uno podemos administrar. Y en eso poco que Dios nos da, Dios está esperando que alimentes al que tiene hambre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, para que alimentes de la palabra a las personas, para que le des de beber a aquel que tiene sed, el agua que no se termina nunca, que es Cristo el Señor, para que vistas a las personas que se sientan avergonzados de sus vidas, como aquel que no tiene ropa y se siente avergonzado y quiere cubrirse y tal vez ocultarse de Dios, para que les digas y los vistas con tus palabras, acercándolos a Dios y diciéndoles que no tienen por qué estar avergonzados delante de Dios, que lo que tienen que estar es contentos de que Dios se ha acercado a ellos para librarlos, para que traigas a personas que se sienten extranjeros aún viviendo en la tierra de Dios y les digas que esta es su casa y que pueden habitar en su tierra. ¿Entiendes esta palabra? Más allá de los dineros que podamos entender que tenemos y que Dios nos da para administrar a través de los talentos o la parábola de los talentos, Dios nos está pidiendo que seamos buenos administradores
de los frutos del Espíritu que Dios ha puesto y diseñado para que nosotros entreguemos a las personas. Todos tenemos algo que dar. Y este es el día en que Dios te está haciendo una invitación directa a ti y a mí, para que no te olvides que las riquezas de su reino van mucho más allá de lo que nuestras mentes limitadas pueden entender como riquezas materiales. Las riquezas que Dios da y por las que Cristo murió son aquellas riquezas que no se pudren en esta tierra, sino que son puestas en el cielo para que perduren y que su reino sea establecido. Pon tus riquezas allá arriba en el reino, amando a la gente, abrazando a la gente, entregando a la gente. Claro, primero los de tu casa, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Pon esas riquezas a trabajar. Multiplícalas para que ellos mismos, quien reciben de tus riquezas, puedan llevar esas mismas riquezas a ser productivas en otras personas y se convierta en una cadena que fluye y que no se detiene y que tiene un impacto en el reino de los cielos. Para eso estamos aquí. Nuestro propósito, si tú estabas dudando, ¿cuál era tu propósito? ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿Para qué vine a este mundo? Hoy Dios te está diciendo que viniste a este mundo para conocerlo a Él y para que sepas que tu propósito es servir a su reino. Que tu propósito es que seas prosperado, es que seas bendecido, no para darte a ti, sino para que tú puedas dar a los demás y que para que puedas ser útil en las manos de Dios. Sean tus manos entonces dadores de semillas, tal como lo es tu Padre en los cielos. Yo estoy seguro que Dios está hoy en este momento depositando en cada uno de nosotros a su Espíritu Santo para entender, sintonizar con Dios una nueva forma de dar. Y eso no va a esperar a que suceda mañana, a que suceda una semana. Eso va a pasar desde este momento, para que tú, en cuanto terminemos de orar, empieces a dar al que tienes ahí al lado. Y cuando salgas de ahí, al que esté en la recepción. Y cuando salgas de esta iglesia, a los que están en la calle, a tu familia, en tu trabajo, a donde quiera que te muevas, que seas productivo en su reino.